Hola amores, hoy nos vamos a descubrir un perfume de la casa de perfumería de Alejandro Sanz. En este caso, bueno, pues tengo lo que es un cofrecito, edición especial que sacaron en las últimas navidades. Este tipo de perfumes lo bueno que tienen es que si lo buscáis en fechas especiales no suelen presentar lo que son set, donde te viene el perfume con alguna cosita más. Y bueno, pues aquí traigo mi acorde de Alejandro Sanz. Mi acorde Eres tú, Alejandro Sanz, para hombre. Bueno, ya veis que lo tenemos bastante usado porque pues nos está pasando con este perfume como nos suele pasar con algunos perfumes económicos. Te salen bien de precio y realmente huelen muy bien. El aroma te engancha y encima sientes que lo puedes gastar con gusto porque no te duele el bolsillo. Si no oliera bien, te prometo que no lo haríamos, pero de verdad que es gustoso este perfume de Alejandro Sanz. Vamos a leer las notas y comenzamos ya con este perfume. Tenemos un perfume del año 2021 de la familia aromática Fougère, con notas de salida de mandarina y notas acuosas, notas de corazón, pachulí y nenúfar, y notas de fondo, sándalo, cedro y abatonca. Lo tenemos en eau de toilette y viene a durarnos en torno a las 5 horitas, ¿de acuerdo? No está mal. Ten en cuenta que tiene un fondo de esa nota acuosa que se pega en la piel, igual que las maderas. Empieza con una intensidad media alta que está muy bien en intensidad, se nota perfectamente a nuestro alrededor. Vamos a tener alrededor de unas 3 horas más una intensidad media y lo posterior ya se queda muy suave, ya empieza a suavizarse, más a ras de piel, pero sí que es verdad que incluso en distancia corta o a ras de piel vas a sentir el aroma, ¿de acuerdo? Siendo uno de toilette y económico, no está nada mal en esa duración. Bien, muchas veces en estos perfumes me preguntáis, ¿y a qué nos recuerda? ¿Y a qué se parece? Y desde que lo presenté, que es verdad, perdonadme que lo presenté hace un tiempecillo, no os había comentado. Bien, es un perfume que por momentos me recuerda a la sensación olfativa que tienes con un Invictus, pero a veces tengo las sensaciones de las versiones más frescas del Acqua di Gio con estas notas marinas, la parte aromática, y es como un primo hermano de muchos, ¿no? te puede dar muchas sensaciones, ¿vale? Imaginaros que tenemos un perfume sobre todo que sale con una salida fresca, cítrica, que no es especialmente solo de mandarina, se nota que tiene otra composición cítrica, también muy aromática. Y rápidamente tenemos esa sensación de notas acuosas, pero no en un sentido muy potente como para que te agobie mucho el olfato, o notas acuáticas demasiado potentes que ya sabéis que yo no soy mucho de ellas. Pero resulta que aquí en este perfume está equilibrado, se junta muy bien con esta parte aromática fresca y es muy rico y agradable. La parte aromática, aunque nos dicen que tiene nenúfar, no es un perfume floral. Lo seguiría catalogando más de marino, fresco, acuático, aromático con esta parte. Y aunque tiene maderas en el fondo, diría que es prácticamente esa parte del fijador del perfume, donde esas maderas nos van a tratar de alargar un poquito más un perfume que viene a ser muy fresco y demás. Te diría que la fórmula ni es súper novedosa, ni es súper distinta a los demás, y como te digo, cuando lo hueles, te da como sensación de haberlo probado y te recuerda, según lo pruebas, te va a recordar a distintos tipos de perfumes masculinos, porque digamos que esa parte de plantas aromáticas acompañando a una fruta muy cítrica de inicio, la conocemos de sobra. La parte acuática, de notas acuáticas, la vemos en muchos perfumes y para un poquito diría que el nenúfar es una planta también acuática que cuando la encontramos, por ejemplo, en los perfumes femeninos, nos da una sensación como de agua dulce,
Entonces es como si lo juntaran, ¿no? Y por supuesto, aunque el fondo de esas maderas no es súper presente, como que le va a dar ese regustillo masculino indudable y así de este modo, como os decía, nos va a dar sensaciones de distintos perfumes masculinos. Yo estoy segura de que incluso cuando vosotros los probéis, tendréis sensaciones pues de muchos otros. Yo conozco así de perfumes masculinos porque mi pareja es de que le doy uno y cuando lo gasta ya le compro otro, pero en este caso es lo que os digo, que quizá a mí me suena a un par de ellos. Incluso al estilo que tienen los Ralph Lauren, que también tienen esa nota acuática y lo van conjugando, ¿no? Es que tenemos distintas familias, es como esas gotitas de perfume, una fórmula ya conocida en muchos tipos de perfumes que nos la plantean aquí y que nos puede recordar a muchos y otros tipos de perfumes. Ahora bien, en ese sentido, he de decir que aunque sea más o menos parecido a este o aquel perfume, sí que os voy a decir que está fenomenal. Huele muy bien, es un perfume muy rico, tiene una calidad de aroma deliciosa y funciona muy bien. Prácticamente esa sensación que a veces decimos de perfumes baratos, perfumes sintéticos, os diría que aquí no la vais a notar, no es sensación sintética, no es sensación plasticosa, sino que nos da una sensación de aroma muy buena, muy rica y especial. También estos aromas me dan una sensación juvenil del perfume que nos presentan. A ese sentido nos vamos a los últimos detalles del perfume. Efectivamente, la versión masculina de Mi Acorde efectivamente es masculina, no se siente unisex. También encontramos la versión femenina de este perfume que ya la tenéis reseñada en el canal. Es un perfume muy juvenil, absolutamente para todas las edades. Y el aroma que tenemos, por supuesto, os lo voy a recomendar para primavera-verano, que creo que va a ser el mejor momento de disfrutarlo. Así que, amores, espero que os haya gustado conocer este perfume conmigo y, por supuesto, si lo pruebas, cuéntame qué te parece. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.